Guatemala vive uno de los cambios de clima más alarmantes en la historia. Fenómenos naturales ocurren con mayor frecuencia e intensidad, y ante la fuerza de la naturaleza hemos sido testigos de inundaciones, sequías, incendios forestales y repentinas oleadas de calor o frío. Estos acontecimientos tienen efectos negativos para toda la población, pero no somos los únicos. Los bosques, la flora, la fauna y en general toda la diversidad biológica también está siendo gravemente afectada por el cambio climático. Con este panorama, es necesario conocer nuestras fortalezas para hacer frente a esta situación. Desde la década de los 90, es común escuchar el término cambio climático. Así se llama al cambio del clima derivado directa o indirectamente de las actividades humanas. Esto es provocado en gran medida por el incremento acelerado de gases como el dióxido de carbono o CO2 y el metano, entre otros. Cuando estos se unen a otros gases en la atmósfera, impiden que el calor proveniente del Sol escape al espacio, dando lugar a lo que conocemos como efecto invernadero. En los países industrializados, la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero corresponde a la generación de energía con combustibles fósiles. Con los países en vías de desarrollo el escenario es distinto. En Guatemala, más del 70% de las emisiones que producimos se deben a la deforestación y a las actividades agrícolas. Esto es evidente cuando vemos grandes extensiones de bosques que antes eran refugio de vida silvestre y hoy se han transformado en zonas urbanas, agrícolas o ganaderas. Las alteraciones drásticas del clima provocan eventos extremos como sequías, tormentas e inundaciones que han perturbado el ambiente, los ecosistemas y la diversidad biológica, dañando infraestructura vital para el país y, lamentablemente, han cobrado ya miles de vidas. En los últimos años nos hemos visto seriamente afectados por tormentas tropicales como Mitch en el año 1998 y Stan en el 2005. Un claro ejemplo de los impactos de estos fenómenos se observó en el año 2010 con tormenta Ágata, cuyas pérdidas económicas se estiman entre 7.000 a 8.000 millones de quetzales. A estas también se agregan las sequías del año 2002 y especialmente la del 2009, que destruyó un buen porcentaje de las cosechas en el área rural, especialmente en la zona conocida como Corredor Seco. Cabe resaltar que esta área podría ampliarse como resultado de las alteraciones que se prevén en el régimen de lluvias y temperatura. Como consecuencia de esta alteración del clima, se esperan graves impactos en la disponibilidad del agua. La tendencia será la disminución en el suministro de este recurso. La producción de cultivos inevitablemente ya ha empezado a verse afectada. La salud es otro factor en el que incide el cambio climático. Algunas enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria han aumentado su distribución geográfica. Esto significa que antes estaban restringidas a la costa, mientras que ahora se dan casos en la capital y en otros sectores donde comúnmente no se presentaban estas enfermedades. Lamentablemente, los impactos del cambio climático ya nos afectan a todos, y las proyecciones para nuestro país son negativas. En la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se realizó en el año 2009, Naciones Unidas incluyó a Guatemala en la lista de los 10 países que serán más afectados por el cambio climático. A pesar de que nuestro país es conocido por su diversidad biológica y las áreas protegidas que resguardan una variedad asombrosa de flora y fauna, ahora, tristemente, el cambio climático se suma a otras amenazas y comienza a incidir en las migraciones y en el ciclo de vida de las especies. Nuestro patrimonio natural se encuentra en riesgo y es necesario tomar medidas que garanticen los bienes y servicios naturales que hacen posible nuestra propia vida. Todas las personas que habitamos este territorio lleno de diversas formas de vida
tenemos una esperanza para mejorar el presente y el futuro de nuestro país. Expertos en el tema coinciden en que la conservación de las áreas protegidas es una de las soluciones más poderosas ante el cambio climático. El resguardo de los bosques naturales es sumamente importante. A nivel mundial, se estima que el 15% del carbono terrestre se encuentra almacenado en las áreas protegidas. Esto significa que si no conservamos estos sitios, los daños al planeta pueden ser catastróficos. Es importante resaltar que el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, además de ser un pilar en la productividad del país, es la mejor oportunidad que tenemos para enfrentar el cambio climático. En la actualidad, más de 280 áreas protegidas conforman este sistema, que es administrado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, con la participación de otros actores como municipalidades, grupos comunitarios, ONGs, propietarios privados y academia. Al preservar las áreas protegidas, los ecosistemas y los bosques, preservamos una barrera natural que reduce los efectos de los fenómenos climáticos como tormentas, lluvias copiosas o sequías, evitando con ello inundaciones, derrumbes, hambrunas y un alto costo de inversión en la reconstrucción de la infraestructura del país. Es un hecho que las áreas protegidas y los ecosistemas terrestres y marino-costeros, bien manejados, funcionan como amortiguadores ante estos fenómenos climáticos. A pesar del escenario negativo con relación al cambio climático, en Guatemala tenemos una gran oportunidad, pues aquí es el centro de origen del maíz, frijol, algodón, entre muchas otras especies, y por eso se considera un centro mundial de agrobiodiversidad. Estas plantas tienen características que las hacen más resistentes a los cambios del clima y pueden ser utilizadas para mejorar las especies cultivadas. Este conocimiento ancestral es aprovechado por varias comunidades de pueblos indígenas que realizan estas prácticas en la agricultura. Por otro lado, los sistemas de agua dulce y marino costeros albergan especies que se pueden aprovechar de manera sostenible ante la creciente demanda de otros recursos alimenticios. En este sentido, es preciso mencionar que el recurso hídrico está incondicionalmente unido al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Los ecosistemas naturales resguardados por el SIGAP incluyen bosques nubosos, selvas, manglares y humedales valiosos para garantizar agua limpia y al mismo tiempo mantienen la cantidad y el flujo del agua. La regulación del clima local, la obtención de alimentos y materia prima para medicina e industria son otros de los servicios naturales que ofrece el SIGAP para cubrir necesidades básicas de la población. Las áreas protegidas hacen posible la captura y almacenamiento de los gases que provocan el efecto invernadero. Hoy por hoy, el SIGAP representa más de 2 millones de hectáreas de bosque que, aparte de ser refugio para la diversidad biológica, se estima que almacenan alrededor de 320 millones de toneladas de carbono. Y con los antecedentes de los últimos acontecimientos generados por las alteraciones del clima, es indiscutible que el SIGAP juega un papel fundamental frente al cambio climático. Las áreas protegidas poseen un alto potencial para la generación de energías limpias a través de proyectos de energía hidroeléctrica, geotérmica, solar o eólica, que aporten soluciones sin poner en riesgo nuestro patrimonio natural. Es el momento de valorar que las áreas protegidas son un instrumento clave para la adaptación y mitigación del cambio climático. Debemos estar conscientes de que esto implica cambios y transformaciones tecnológicas y cambios de actitud. Para ello es necesario fortalecer las acciones encaminadas a frenar la deforestación, apoyando los esfuerzos por la conservación de la diversidad biológica. Bajo estos argumentos, se requiere de la participación responsable y el apoyo de la población para implementar estas iniciativas.
Guiados por la misión de mantener los servicios ambientales para el desarrollo social y económico de Guatemala, el CONAP ha iniciado acciones enfocadas a la reducción de emisiones a través del mecanismo de reducción de la deforestación y degradación de bosques, más conocido como RED. Estos proyectos consisten en calcular el carbono que se deja de emitir a la atmósfera, evitando la deforestación y los incendios forestales. Guatemala impulsa 4 de estos proyectos piloto. En la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya, en la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, en el Parque Nacional Sierra de la Candón y otro en el Parque Nacional Laguna de la Chua. Adicionalmente, se trabaja en identificar otras áreas protegidas que tengan potencial para el desarrollo de este tipo de proyectos. Asimismo, en el 2010, el CONAP inició la reforestación de 1 millón de árboles con especies nativas en sitios prioritarios de la Reserva de Usos Múltiples de la cuenca del lago de Atitlán, con la intención de reducir la vulnerabilidad a desastres y contribuir a la recuperación de este hermoso lago, patrimonio de los guatemaltecos. Estas y otras iniciativas se enmarcan en los esfuerzos de CONAP, que han dado como producto la Agenda Nacional de Cambio Climático para el SIGAP y la diversidad biológica, enfocada específicamente a establecer acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático y en la formación de capacidades institucionales para desarrollarlas adecuadamente. Esta agenda guiará las acciones para que, dentro de nuestras competencias, podamos aportar soluciones ante esta grave amenaza que perjudica a todo el país. Enfrentar el cambio climático es sin duda uno de los mayores retos que el CONAP y sus aliados han asumido. Ahora más que nunca, necesitamos el respaldo de la población guatemalteca para apoyar estas acciones. Esta es una responsabilidad compartida. Es necesario que gobierno, iniciativa privada, ONGs, academia y sociedad civil trabajemos juntos para hacer frente a las causas y efectos derivados en gran medida por las acciones incompatibles que se generan cuando no vivimos en armonía con la naturaleza. Las acciones positivas que realicemos en el tema de cambio climático son importantes, pero debemos hacer un compromiso para enfrentarlo de forma inmediata, sin olvidar que nuestras acciones serán visibles en el presente, pero también quedarán plasmadas en la historia de nuestro planeta. Es incuestionable que los bosques bien conservados, las áreas protegidas y la diversidad biológica que vive en nuestro país, además de brindarnos múltiples beneficios, son elementos esenciales que debemos conservar para enfrentar el cambio climático.